jóvenes de segundo medio, la habla su teacher Felipe Rivera. Y bueno, el motivo de este video tiene que ver con las clases que hemos estado teniendo las últimas semanas. Y en la cual hoy día me voy a referir a lo que son los presidentes en la era republicana, porque me tenían que hacer un trabajo sobre una línea de tiempo con cada uno de los presidentes y ninguno me lo ha hecho. Por lo tanto, creo que lo mejor que puedo hacer es presentar a cada presidente, ver lo que hicieron, para que ustedes lo puedan agarrar, complementar y lo puedan rearmar y para que puedan hacer su trabajo. ¿Ya? Eso me ayuda para ustedes. En ese sentido, el objetivo de hoy es reconocer la importancia de los presidentes parlamentarios en Chile entre 1891 y 1925. Dicho eso, lo primero que tenemos que ver o entender son las consecuencias que trae la guerra civil de 1891. Recuerden que la guerra civil de 1891 es un conflicto entre las personas que apoyan al presidente y al presidencialismo fuerte de Balmaceda versus los que apoyan a los parlamentarios, ¿cierto? Y el poder del Congreso. En este conflicto armado, finalmente ganan los parlamentarios. Y con eso se crea una nueva forma de gobierno. El parlamentarismo, que genera otro estilo de vida, ¿cierto? La oligarquía en este periodo entre 1891 y 1925 para muchos es el periodo de la belle époque o la bella época. ¿Por qué? Porque es el periodo en que más gozaron de beneficios por parte del Estado, porque ellos eran dueños del Estado prácticamente. ¿Ya? Lo que produce un aislamiento con los grandes problemas de la sociedad, lo que se denominó la cuestión social, ¿cierto? Y básicamente que el Congreso tenga todo el poder, o sea, los senadores y diputados tengan mucho más poder que el mismo presidente. Y la creación de nuevos partidos políticos como el Liberal Doctrinario, el Partido Nacional, el Partido Radical, el Liberal Democrático, los Obreros Socialistas, y todos ellos finalmente formaban alianzas para poder estar dentro del sistema parlamentario, dentro del Senado o de gobernar. ¿Ya? Dicho esto, chiquillos, entonces vamos a empezar por el primer presidente parlamentario tras la Guerra Civil de 1891, que es el señor. ¿Ya? Bueno, el primer presidente entonces del régimen parlamentario es el señor Jorge Montt Álvarez, hijo del presidente del observador Manuel Montt, ¿ya? Que en la revolución de 1891 estuvo a cargo de las tropas a favor de los parlamentarios. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Es electo presidente el 31 de agosto de 1891 y él como presidente hace básicamente las siguientes obras más importantes. Primero, crea la ley de comuna autónoma, es decir, que los alcaldes puedan tomar las propias decisiones en sus comunas y no depender siempre de Santiago, por decirlo así. ¿Ya? Se promulgó la ley de incompatibilidad parlamentaria. Eso quiere decir que si uno es senador, no puede ser ministro del presidente, tiene que elegir una de las dos. ¿Ya? Se creó un nuevo edificio de la Escuela Naval llamado el Cerro Artillería. ¿Ya? Se creó provisoriamente el Consejo de Defensa Fiscal. Ajá. Se empieza a construir lo que es la central hidroeléctrica de Chimilingo para empezar a dar electricidad a lo que es la zona centro-sur del país. Se creó la Dirección General de la Armada. Se remataron algunas salitreras. ¿Ya? El Estado entregó salitreras al mundo privado a cambio de recibir beneficio económico. Se abrió el mercado de capitales extranjeros, es decir, muchos extranjeros van a empezar a invertir en Chile nuevamente. Y se inauguraron 5 puentes en el río Mapocho, ¿ya? Puentes que van conectando finalmente Santiago con las zonas más periféricas. El segundo presidente entonces, que va de 1896 a 1901, es el señor Federico Errázuriz Echaurren, hijo del presidente también Federico Errázuriz Zañartu, abogado de profesión, se tituló en 1873 y se dedicó a la política 3 años más tarde, ya en 1876. Pero con solo 46 años, Echaurren, ¿cierto? Tuvo un problema médico, lo cual lo obligó a irse a Alemania, pero que estuvo en su gobierno muchas veces alejado de Chile. Bueno, como presidente total no tenía mucho sentido, se fijan los que mandaban alrededor del Congreso. Pero en su gobierno se hicieron distintas obras, que son las que destacamos. Primero se inaugura o se remodela lo que es la estación central, ¿cierto? El principal ferroviario que había que unía el Santiago con el sur de Chile. En un inicio está Puerto Montt, hoy en día está Chiñán.
Ya se inicia el trazado del alcantarillado de Santiago, muy importante porque el alcantarillado lo que trae es agua potable para la sociedad, para las personas. ¿Ya? Y se inaugura el abastecimiento de agua potable de Valparaíso, Viña del Mar. Y también se abraza el estrecho Magallanes. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile va a hacer posición efectiva del estrecho Magallanes, y el estrecho Magallanes va a ser un puente comercial muy importante para nuestro país. ¿Ya? Y crea la Escuela Profesional de Guiña en Valparaíso, el Instituto Comercial de Santiago, liceos, y se realizan los cursos de enfermería. Es decir, básicamente se preocupa de generar grandes cambios educacionales en nuestro país. Ya hay información que pueden complementar para su línea de tiempo. Bueno, en este periodo también es importante, chiquillos, recuerden lo que fue la cuestión social. Creo que ya lo hemos visto varias veces, ya que son los problemas que el Estado no se hace cargo, ¿cierto? Y lo deja todo en manos privadas, pero el Estado hace vista gorda a esos grandes problemas que vivía la gente, como los problemas de insalubridad, de no tener agua potable, medio alcantarillado, ¿cierto? De vivir hacinamiento, de vivir en una familia en un espacio cuadrado muy pequeño, y básicamente de las condiciones laborales y obreras que eran muy precarias. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tenéis que pensar que entre 1905 y 1910 cerca del 50% de los niños fallecían a menos de cumplir un año. Imagínense la alta tasa de mortalidad infantil que había en Chile, porque el Estado nos hacía cargo básicamente de los grandes problemas que vivía la gente común y corriente. La cuestión social. Pero aún así van a empezar a aparecer las primeras leyes sociales en estos gobiernos parlamentarios, y que tiene que ver con la pugna que todos estos movimientos sociales van a empezar a hacer para poder ser escuchados. El siguiente presidente entonces es el señor Germán Riesco, que va de 1901 a 1906. En él se crea su obra más importante, tiene que ver con la formación o la promulgación del Código de Procedimiento Civil. Eso quiere decir el trato que va a tener el Estado, y cómo va a ejercer las leyes en la sociedad común y corriente, ¿ya? Los procedimientos y formas en que las leyes van a afectar a las personas. ¿Ya? Entonces, si usted, por ejemplo, comete un delito, pues eso tiene que, hay un procedimiento que usted va a tener que efectuar antes de ser acusado. Todo eso queda promulgado en el Código de Procedimiento Civil. Ejemplo. ¿Ya? Sigue creando liceos como lo que es el Internado Nacional Barro Arana, ya un instituto emblemático de Santiago. Queda el Tratado de Paz y Amistad con Chile y Bolivia. Esto es muy importante porque en 1904 finalmente se hace la paz definitiva tras la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y esto es muy importante, como les dije, porque Bolivia en este tratado finalmente renuncia a Antofagasta de forma definitiva, y con eso renuncia a su derecho a mar, ¿cierto? Y Chile se compromete a darle una salida comercial marítima que la tienen en la zona de Arica, y además le paga una indemnización por haberle quitado territorio. O sea, Chile le paga y además le da una salida para que puedan seguir comercializando marítimamente. El problema ahora que ya no van a tener salida libre por el Pacífico, ¿ya? Por eso reclaman tanto. Se creó el Instituto Superior de Comercio en Talca, y se inicia la construcción del Palacio de Tribunales de Justicia, que hoy en día mantiene a la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago. Y en su gobierno se dio el gran terremoto de 1906 de Valparaíso, que fue una catumbe, dejó a la ciudad porteña en muy mal estado. El siguiente presidente es el señor Pedro Montt, ¿cierto? Hijo de Manuel Montt. ¿Ya? También, imagínense, o sea, para que vean que el poder lo mantenía solamente una élite social, una élite bien cerrada, que no compartía el poder político con nadie. Revolucionario que estuvo en el bando parlamentario en la Guerra Civil de 1891, y que anecdóticamente va a tener el apoyo del señor Luis Emilio Recabarren en su gobierno, ¿cierto? Que Luis Emilio Recabarren después va a ser el fundador del Partido Comunista en Chile, y era un gran ferviente sindicalista obrero, ¿cierto? Que apoyaba las demandas obreras, básicamente. Bueno, en su gobierno ya se reprime con armas en el norte de Iquique, ya
Es decir, el Estado reprime todas las marchas sociales o todas las manifestaciones a través de la fuerza de la violencia, como por ejemplo Santa María de Iquique, que mueren más de 3.000 personas, aunque la historia dice que fueron 100, el diario oficial dice que son 120, pero según la narración y los historiadores de la época, han contabilizado alrededor de 3.000 personas que mueren a causa de la represión por parte del Estado a demandas sociales de la gente. Básicamente en Iquique lo que pedía la gente era que se dejara de pagar en que se dejara de pagar en fichas, ¿cierto? Y pudieran pagarle dinero común y corriente, ¿para qué? Para que ellos puedan ir a la otra salitera si quieren, o al mismo Iquique a comprar lo que ellos quieran, porque con esas fichas solamente podían comprar dentro de la salitera. O sea, además estaban obligados a trabajar y vivir eternamente dentro de los mismos espacios sin siquiera poder salir a recorrer el norte del país. Imagínense lo difícil que debió haber sido. ¿Ah? Estableció el descanso dominical obligatorio para mujeres y menores de 16 años que trabajaban. Comenzó también la construcción del ferrocarril que unió Tacna con algunas provincias del sur hasta Puerto Montt, prácticamente un ferrocarril que atravesaba todo Chile, ¿ya? Como también el ferrocarril que atravesaba los Andes con Mendoza, ¿ya? A la vez hizo grandes construcciones, edificó grandes edificios, ¿ya? En Santiago creó nuevos parques y jardines en la capital de nuestro país. Finalmente en 1910 muere por un cáncer y solamente dura su gobierno 4 años el señor Pedro Montt. ¿Ya? Lo que le sigue fue Ramón Barros Luco, que va de 1910 a 1916, ¿ya? Perdón, 15, perdón. También estudia humanidad en el Instituto Nacional y también abogado de la Universidad de Chile. Fue proclamado presidente en pleno Congreso en 1910 debido a este acontecimiento lamentable del presidente Pedro Montt. Quizás dirían por ahí el karma. ¿Cuáles fueron las obras más importantes del señor presidente, cierto? Se olvidó. El señor Barros Luco, perdón. Bueno, primero, ponerle el nombre al sándwich, ¿ya? El Barros Luco es en honor a este presidente, ¿ya? Segundo, fundó la ciudad de Puerto Catales, ya que está aún un poquito más al sur de Punta Arenas. Se aprueba la modificación del sistema de cláusula del debate, es decir, que las leyes ahora para poder ser sacadas a la luz pública tenían un límite de tiempo, ¿ya? Básicamente presionaba para que las leyes salieran más rápido y no se quedaran siempre en el Congreso. Recuerden que esa era la cláusula del debate, que las leyes eternamente se debatían en el Congreso porque nunca salían a la luz pública. Con esta ley, lo que hace Barros Luco es que las leyes y obviamente las leyes sociales puedan salir más fácil a la luz pública y beneficiar a la gente. Era la idea. Creó el Liceo José Victorino Lastarria, otro liceo emblemático de la ciudad de Santiago, y comienza a construir el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Se aprueban leyes contra el fraude, ¿ya? Se crea la Escuela de Ingeniería, el Museo Histórico, el Archivo Nacional, la Escuela de Aviación y lo que es el ferrocarril Arica-La Paz. Bueno, con su gobierno, el tema que vamos a ver después, se inicia la Primera Guerra Mundial, en donde Chile se considera un país neutral, a pesar de que Alemania era el principal exportador del salitre chileno. El salitre chileno fue muy importante para los alemanes, para la construcción de armas, pero fueron los mismos alemanes que después, entre comillas, jodieron al Estado chileno porque creían que el salitre sintético, que era mucho más barato de comprar y utilizar, y mucho más sencillo, y cumplía la misma función que el salitre chileno, que estaba mucho más lejos, al último del mundo, por decirlo así, y era más caro. Por lo tanto, el salitre chileno desde el 1918 en adelante va a ir en decadencia total. Tema que vamos a ver después. El siguiente presidente es el señor Juan Luis Sanfuentes, que va de 1915 a 1920, y él básicamente mantiene la neutralidad en Chile, lo que es la Primera Guerra Mundial. Y dentro de sus obras más importantes tenemos la siguiente, que es la caja de retiro de Montepío de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona de las Fuerzas Armadas fallece, pero cumple los requisitos de haber trabajado más de 20 años, de haberse jubilado por las Fuerzas Armadas,
ese dinero queda para su familia, en este caso para su esposa. No se pierde. ¿Ya? Segundo, crea finalmente la ley 3170, que es la ley de accidentes del trabajo. Es decir, si todo trabajador sufre algún accidente por estar desempeñando su labor, ¿cierto? El empleador, ¿cierto? O la empresa en la cual está trabajando tiene que hacerse cargo de ese trabajador. Una ley social, ¿cierto? Que fue fácil de realizar debido a la ley que había aprobado el señor Marrón Luco años anteriores. Crea también la ley 321 que obliga a las personas a tener, o a los empresarios, o a los dueños de empresas, o a cualquier persona que dé trabajo, obliga a que todas las personas tengan derecho a tener un descanso dominical. Los domingos tienen que ser para que la gente pueda descansar, por lo menos 2 domingos al mes. ¿Ya? Y ley que ampara a las madres de las fábricas para que puedan amamantar a sus hijos. ¿Ya? Y también quiera la ley de caja de previsión de los empleados del ferrocarril. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve la ley de previsión es para las jubilaciones de los empleados del ferrocarril para que puedan jubilarse de forma más digna. También invierte más de 10 millones de pesos en las edificaciones de establecimientos vocacionales. Por ley asignan fondos para la alimentación de los estudiantes más pobres. ¿Cierto? Y se promulga la ley de instrucción primaria obligatoria, es decir, que la enseñanza básica era obligatoria para todas las personas en nuestro país. ¿Ya? Ustedes pueden ver en los gobiernos parlamentarios, si bien el gobierno oligárquico que se preocupaba básicamente del beneficio de un sector de la sociedad, sector minoritario, pero sí se preocupó de formar grandes colegios y de generar una mejor educación para todos los chilenos. Creo que eso es algo que no se puede negar. ¿Ya? E inicia la construcción del Instituto Agrícola de Santiago y de escuelas industriales del Salitre y de Iquique y Antofagasta. Base de la economía, ¿cierto? La agricultura y lo que era la industria salitrera o los recursos minerales. Y finalmente llegamos al último presidente, que ya lo hemos visto, que es el señor Alessandri, el cual da término en la época parlamentaria de 1920 a 1925, con él sería la constitución del 1925, en donde se da por término esta república parlamentaria, crea el Banco Central de Chile, ¿ya? Banco que está encargado de evitar que la inflación sea muy alta en nuestro país. Cuando hablamos de inflación es cuando el dinero pierde su valor, va perdiendo su valor, y si en vez de, si antes con 1.000 pesos comprábamos 2 arroz, cuando hay inflación, con esos 1.000 pesos compramos un arroz. ¿Ya? Entonces el Banco Central trata de mantener la inflación siempre que esté muy baja y trata de siempre incentivar la inversión en nuestro país. Finalmente separa definitivamente a la iglesia del Estado, es decir, por fin la iglesia ya no va a tener decisión en lo que el Estado diga. ¿Por qué? Porque el Estado se tiene que encargar de todas las personas que componemos este territorio y no solamente de las personas que sean religiosas, porque todos son importantes para el Estado. Esa es la idea. ¿Ya? Y aumento de 5 o 6 años al mandato presidencial. Bueno chicos, espero que con esta explicación les haya quedado claro para que hagan su línea de tiempo y me la manden por foto, porque no me he olvidado, necesito que lo hagan chicos, porque es súper importante, para que lo complementen en su trabajo que estamos haciendo posteriormente. No se olviden de mandarme la guía también de la crisis de Wall Street y su efecto en Chile, ¿ya? Y a partir de la próxima semana, chiquillos, lo más probable es que las clases sean online a través de una plataforma llamada Classroom, pero que ya nos van a dar la capacitación para poder activarla y ver cómo funciona. Así que le estoy ya advirtiendo que de la próxima semana ya deberíamos tener las clases en vivo y en directo, todos juntos. Eso, un saludo y un abrazo, cuídense harto, nos vemos pronto.